Buenos días. Para evitar el contagio y propagación de esta pandemia, se realizará las clases a forma de distancia y esta es la primera clase, el cual podrá ser vista a través de Facebook y YouTube. El mismo contenido serán en ambas plataformas. Las actividades se realizarán en sus libretas y será evidencia para ser evaluadas, anotando en cada hoja de su libreta la fecha y su nombre completo, para que en su momento se realice la entrega en forma visual, en este caso fotografías, para poder evaluar cada actividad. Existe una relación en el comportamiento de las cargas eléctricas. Cuando dos cargas son del mismo signo, sean dos positivas o dos negativas, ambas cargas se van a repeler. En este caso, van a tener una fuerza de repulsión. Cuando estas cargas son en forma distinta, en este caso una positiva con otra negativa, existe una fuerza de atracción. Cuando los átomos tienen el mismo número de protones y de electrones, se dice que son átomos neutros. Cuando se frota un globo con el suéter, ambos quedan electrizados, es decir, con carga eléctrica. A este fenómeno se le llama carga por frotamiento. Los electrones pasaron del suéter al globo. El globo adquiere carga negativa y el suéter queda con carga positiva. Cuando acercamos un objeto cargado a uno neutro sin tocarlo, en el neutro se acomodan las cargas eléctricas. Las que son del mismo signo que las del objeto cargado son repelidas y las del signo opuesto son atraídas. En consecuencia, las cargas eléctricas del objeto se concentran en zonas opuestas y el objeto queda eléctricamente polarizado, y se dice que las cargas eléctricas han sido inducidas por el objeto cargado. Cuando un objeto toca la superficie terrestre, se dice que está conectado a tierra, y si está cargado, se neutraliza. La conexión a tierra también puede usarse para cargar eléctricamente un objeto. Joseph Priestley notó que las fuerzas entre las cargas disminuían a medida que la distancia entre ellas aumentaba, e hizo una comparación con la ley de la gravitación universal. Charles Augustin de Coulomb comprobó experimentalmente la idea de Priestley y pronunció la ley llamada ley de Coulomb, donde F es la fuerza eléctrica, Q1 y Q2 es la cantidad de carga de los objetos, R es la distancia que separa las cargas y K es la constante, que es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La fuerza eléctrica entre las cargas puede ser de repulsión si las cargas son del mismo signo, o de atracción si son de signos opuestos. La unidad con que se mide la carga eléctrica es el coulomb, que es una C mayúscula, definida como la cantidad de carga eléctrica que tiene 6.25 por 10 a la 18 electrones, y donde la ley de Coulomb es considerablemente semejante a la ley de la gravitación universal. Antes del surgimiento de la teoría atómica, ya se conocían algunos fenómenos relacionados con la electricidad. Uno de los que más llamaba la atención eran las contracciones musculares violentas que sufrían los organismos vivos cuando se les aplicaba descarga eléctrica. Y aún más, algunos científicos habían descubierto que los cuerpos de organismos muertos también reaccionaban ante los estímulos eléctricos. En el siglo XVIII, Luigi Galvani, un médico y físico italiano, sabía que igualmente las ancas de rana se contraían a causa de descargas eléctricas, así que las usaba en sus experimentos. Pero en una ocasión, al tocar accidentalmente con un bisturí de hierro y el gancho de bronce del que colgaban las ancas de rana, observó que éstas se contraían. Galvani supuso que las ancas de rana poseían electricidad, a las que le dio nombre como electricidad animal,
y que esta era la causante de este fenómeno. Con base a los experimentos de Galvani, el físico italiano Alessandro Volta descubrió que las contracciones de las ancas de rana no se debían a que los músculos tuvieran cierta cantidad de electricidad, sino al contacto entre los metales distintos. Las ancas solo eran sensibles a esa electricidad. Para demostrarlo, Volta sustituyó los músculos de las ancas con trapos mojados en una solución salina, con metales como zinc y cobre, conectándolos con dos cables, y con ello obtuvo electricidad. Esta fue la primera pila eléctrica de la historia, llamada también pila voltaica, en el cual se obtenía un flujo eléctrico, al que posteriormente se le llamaría corriente eléctrica. La electricidad nos es familiar ya que la utilizamos a diario y la podemos observar en las instalaciones eléctricas, cuando encendemos, en este caso, un automóvil, el radio, la televisión, el celular, la computadora. Todo está relacionado con electricidad. Cuando decimos que una pila está cargada, nos referimos a la idea de carga eléctrica. Una pila cargada es aquella que tiene cargas eléctricas. Al conectar las terminales de una pila cargada a los extremos de un foco por medio de cables, de tal manera de que el foco encienda, se dice que ha formado un circuito cerrado. En caso de que el foco no encienda, se dice que hay un circuito abierto. El foco enciende porque por él pasa una corriente eléctrica, es decir, pasa por él cargas en movimiento. Algunos materiales permiten mejor el paso de la corriente eléctrica, en general los metales. A estos materiales se les conoce como conductores, pero no todos los materiales conducen igual la electricidad. Algunos son mejores conductores que otros. Los materiales que impiden el paso de la corriente eléctrica se les llama aislantes. Los electrones tienen carga eléctrica negativa, que es la causante de los fenómenos eléctricos y la corriente eléctrica. Los electrones que se ubican cerca del núcleo atómico son fuertemente atraídos hacia él. No es así con los que están más alejados. A estos se les llama electrones de valencia. Los electrones de valencia se mueven libremente entre los átomos, por eso se les llama electrones libres. Son los responsables de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es resultado de un flujo de electrones libres que se mueven en una misma dirección. Los materiales aislantes no poseen electrones libres, por lo que no generan corrientes eléctricas, pero cuando son electrizados, las cargas permanecen en él, lo que explica los fenómenos de atracción o de repulsión. El movimiento de electrones va de la terminal negativa de la pila a la positiva, es decir, las terminales o polos proporcionan la energía que mueve los electrones. Aquí entra el concepto de diferencial de potencial o voltaje. El voltaje se define como la energía necesaria para mover una carga eléctrica una distancia específica. Su unidad de medida es el volt, en honor a Alessandro Volta. Todos los aparatos electrónicos funcionan mediante el transporte de electrones o cargas eléctricas, es decir, mediante el paso de corriente. El conductor forma con la pila un circuito cerrado. Se dará electrones al polo positivo de la pila, pero también recibirá electrones del polo negativo, de modo que los electrones salen y entran del conductor. La fórmula que describe esto es igual a I es igual a Q sobre T, donde I es la intensidad de corriente, Q es la carga total y T es el tiempo. La unidad de la corriente es el ampere, llamado así en honor al físico francés André-Marie Ampère, quien realizó importantes aportaciones a la teoría electromagnética. Un ampere es el flujo de un coulomb de carga por segundo. Una brújula es un instrumento de orientación que tiene cientos de años de existencia y al parecer se inventó en la antigua China. La brújula está formada por una aguja magnética con libertad para girar en un soporte o suspendida en un medio líquido, y tiene la peculiaridad de que esta aguja apunta siempre hacia el norte. Independientemente de hacia dónde caminemos con una brújula o dónde nos encontremos, esta siempre apunta en la misma dirección. Pero si acercamos una brújula a los cables de un aparato eléctrico en funcionamiento como un televisor, un refrigerador, una licuadora
un ordenador, la aguja ya no se orienta hacia el norte. El electromagnetismo establece que los fenómenos magnéticos son una consecuencia de los fenómenos eléctricos. Los imanes tienen la propiedad de atraer objetos metálicos, en especial objetos de hierro, y cuando dos imanes se colocan uno cerca del otro, ambos experimentan fuerzas que los hace acercarse o alejarse entre sí. A esta propiedad se le llama magnetismo. Un imán tiene dos polos, es decir, dos zonas donde las fuerzas de atracción y de repulsión magnética es más intensa. El nombre de los polos es polo norte y polo sur. Existen fuerzas en las que no es necesario el contacto físico. A estas fuerzas se les llama fuerzas de acción a distancia o fuerzas de campo. Una fuerza de campo que conoces bien es la gravedad. Cuando sostienes un objeto en la mano, no hay contacto físico entre ese objeto y la tierra, pero hay una fuerza que jala al objeto hacia abajo. Si la sueltas, caerá al suelo. Ya sabes que lo que atrae al objeto es la fuerza de gravedad, que actúa en todos los puntos alrededor de la Tierra. Al conjunto de estos puntos se le llama campo gravitatorio o campo de gravedad. Todo aquello que tenga masa tiene un campo de gravedad capaz de atraer a otros objetos. Entre mayor sea esa masa, más grande será su campo de gravedad. Las fuerzas que provocan que las cargas se atraigan o se repelan también son de acción a distancia, y de la misma manera que la masa tienen un campo gravitatorio a su alrededor. Las cargas generan un campo eléctrico. El campo eléctrico de una carga positiva puede representarse con flechas que emergen o salen de la carga, y para el caso de una carga negativa, las flechas se dirigen hacia la carga. Al igual que las masas y las cargas, los imanes están rodeados por un campo magnético que origina los fenómenos magnéticos. La Tierra misma genera un campo magnético, debido a las corrientes internas de su núcleo de hierro fundido. El primer experimento en el que se puso en evidencia la relación entre el magnetismo y la corriente eléctrica lo realizó el científico danés Hans Christian Ørsted. En el experimento, al acercar la brújula al alambre, se produce un efecto similar al que tendríamos si acercáramos un imán a la brújula, debido a la interacción de sus campos magnéticos. La causa de la interacción entre la corriente eléctrica y la aguja de la brújula es el principio del magnetismo. Toda carga en movimiento produce un campo magnético. Así, si una carga eléctrica se encuentra en reposo, genera un campo eléctrico, pero en cuanto comienza a moverse, también produce un campo magnético. Si a un alambre recto se le da vuelta formando una circunferencia, la corriente que circula forma un campo magnético en forma de semicírculos, que entra y sale del circuito. A un alambre que forma una circunferencia y que transporta corriente se le llama espira. Al construir un electroimán es debido a que se le da varias vueltas sobre un clavo el alambre. Ahí este forma una bobina. Al pasar la corriente, el campo magnético dentro de la bobina es de mayor intensidad. El circuito circular es un imán. El lado del circuito por el que las líneas del campo magnético salen es el polo norte, y el lado por el que las líneas del campo magnético entran es el polo sur. Los electrones siempre están moviéndose alrededor del núcleo. No pueden mantenerse quietos y por lo tanto generan corrientes eléctricas. Y si hay corriente eléctrica, necesariamente hay campos magnéticos. El científico inglés Michel Faraday conocía los experimentos de Ørsted y con base en ellos realizó un experimento que sentó las bases de una revolución energética mundial.
Si a una espira de alambre le acercas un imán, por el alambre circulará una corriente eléctrica, si hay un movimiento relativo entre el imán y la espira. Cuando esto sucede, se dice que un campo magnético crea o induce una corriente en una espira. A este principio se le llama inducción electromagnética. Existen dos maneras de crear una corriente eléctrica. La primera, mediante una fuente de voltaje conectada a un alambre en un circuito cerrado, o mediante un imán que se mueve en un circuito cerrado. La corriente eléctrica que circula por el circuito será mayor entre más espiras tenga, aunque costará más trabajo introducir el imán en la bobina. Esto se debe a que cuando circula corriente por la bobina, ésta crea su propio campo magnético, de manera que repele al del imán. El principio de la inducción electromagnética permite que tengas electricidad en tu casa. Esta electricidad proviene de una central, en la cual hay un gigantesco dispositivo que recibe el nombre de generador de corriente. En los generadores de corriente se mueve un conjunto enorme de espiras, por medio de turbinas que necesitan otra fuente de energía. Las turbinas hacen mover a las espiras entre campos magnéticos muy grandes y al moverse hacen circular grandes cantidades de corrientes a través de ellas. Esta corriente es la que sale de las centrales eléctricas y llega hasta tu casa. Las redes generales de distribución eléctrica conducen grandes cantidades de energía eléctrica y trabajan a voltajes altos, de miles de volts. Un transformador funciona mediante el principio de inducción electromagnética. Un transformador consta de dos bobinas unidas mediante un objeto metálico, conocido como núcleo de hierro. Una de las bobinas, llamada bobina primaria, se conecta a una corriente eléctrica, de modo que induce un campo magnético que magnetiza el núcleo de hierro. Esta a su vez induce una corriente eléctrica en la bobina secundaria, que recibe el nombre de bobina secundaria. Con lo que se ha visto hasta este momento, pueden ustedes contestar y aclarar las dudas que tuvieron sobre los temas de la página 160, 161, 162 y 163. Recuerden que son problemas de lectura y la primera tarea, donde ustedes podrán contestar correctamente. La actividad de la página 164 y 165 con tema Interacciones, el magnetismo, podrán ya ustedes contestarlo en forma correcta. Recuerden que hay que contestarlo en su cuaderno como evidencia de trabajo a distancia. Recuerden que esto se va a evaluar y se va a considerar para su calificación de trimestre. La lectura de la página 170, 171 es para contestar el punto 2 y 3 de la página 172. Y la tarea de la página 172 y 173 que comienza para terminar, hay que hacer una investigación en la red para contestar los puntos de qué es un ferrofluido, investigar qué es RMN, cómo funciona el RMN y algunas aplicaciones de los ferrofluidos en la industria, así como algunos otros reactivos. El punto número 2 de la página 173 y el diagrama de flujo que viene en la parte superior. Sería todo por este módulo, por este video, y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que sus trabajos deben de hacerlos en sus cuadernos y presentarlos como evidencia. Gracias y a ponerse a estudiar. Voy a estar al pendiente de sus dudas por el Messenger, así que estudien,
no se desesperen y ahí voy a estar para apoyarlos. Gracias y excelente día.